Muchas gracias al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica por esta invitación, al profesor Aldo, a la Fundación Konrad Adenauer por la posibilidad que me da de estar hoy con ustedes aquí en este debate interesante en relación con, no revisión, pero sí entiendo un poco el tema es reconsideraciones o por lo menos discusiones en relación con uno de los temas fundamentales de nuestra vida democrática y de la institucionalización del Estado, como es la ley de los procedimientos administrativos, que es uno de los instrumentos más importantes que tenemos en nuestros sistemas jurídicos, con el fin de adecuar el comportamiento administrativo, el comportamiento de la administración al orden jurídico, al ordenamiento jurídico del Estado, e igualmente dar la seguridad jurídica a todos los ciudadanos de cuáles son los pasos que la administración debe cumplir permanentemente en estas relaciones inevitables que hay con todas las personas y con los ciudadanos. Parece que es uno de los temas vitales, no es una ley de segundo grado, es una de las leyes que así no sea una ley fundamental, sí va a ser una ley que cumple un papel trascendente en la vida de la democracia en nuestros países y sobre todo en la consolidación del concepto de Estado de Derecho. Por eso se me hace de la mayor importancia la convocatoria que ustedes han efectuado para efectos de discutir aspectos vitales de esta ley. Me ha correspondido para el día de hoy, porque tenemos estos 3 días diferentes temas, uno que es, digámoslo así, el punto de entrada a la ley, que es el de la discusión de si esa ley es una ley que trae absolutamente toda la temática relativa a las relaciones de la función pública administrativa con el asociado, con las personas, con los ciudadanos, independientemente pues de la concepción que se tenga de cuáles son los sujetos pasivos en relación con los cuales actúa la administración, o si esa ley, por todo lo contrario, lo que está creando es unos puentes y está creando los lazos a través de los cuales se integra a la administración pública con la totalidad del ordenamiento jurídico, no tanto con el orden constitucional, sino con la totalidad del ordenamiento jurídico. ¿Qué canales? Y un poco la reflexión aquí sería, ¿cuáles son esos canales comunicantes que el legislador ha establecido para efectos de hacer realmente que la ley de procedimientos administrativos pues sea una ley garantística y sea una ley cumplidora de los deberes funcionales del Estado y por otra parte una ley que protege los derechos fundamentales y los derechos humanos de todos los ciudadanos? Y eso nos lleva a reflexionar inevitablemente con el tema de si el derecho que está regulado en esa ley es un derecho autónomo absolutamente, es un derecho aislado del contexto del ordenamiento jurídico, es un derecho que se abastece integralmente o por el contrario es un derecho o un régimen jurídico, en este caso un régimen legal, que lo que está estableciendo son los mecanismos a través de los cuales la administración va a cumplir con los grandes propósitos y finalidades para los cuales existe el ordenamiento jurídico. Y ahí es donde viene todo el debate histórico en relación con la temática que ustedes ven acá, que es la temática de si el derecho administrativo es un derecho en proceso de constitucionalización o el derecho administrativo, porque ahí le he introducido una modificación al tema que ustedes me han propuesto, es un derecho de la Constitución. Y le agregaría algo más, porque a eso me voy a referir cuando veamos el concepto de derecho administrativo, y es además un derecho de la Convención, porque por la vía constitucional lo que estamos abriendo también son las puertas a un ordenamiento jurídico integral donde ya la inquietud no se puede agotar en si el derecho que estamos nosotros manejando, nuestra especialidad, nuestra disciplina, está en proceso de constitucionalización o si está es más bien integrada en su totalidad al ordenamiento jurídico a partir de una idea de sistema
donde evidentemente la Constitución cumple un papel muy importante en cuanto configuradora de ese ordenamiento jurídico, pero también en cuanto sistema integrada con aquellos presupuestos normativos de principios y valores que emanan de normas superiores, de normas que están en otra posición de creación que corresponden, entre comillas, a un derecho internacional donde se establecen también parámetros, se establecen mínimos que deben ser respetados por los países, que deben ser cumplidos por los países, ¿a través de qué? A través de sus autoridades instituidas, principalmente de la autoridad administrativa, lo cual entonces nos plantea la necesidad de reflexionar también sobre el papel que tiene el derecho administrativo en relación con el cumplimiento de los cometidos internacionales o de las obligaciones internacionales de los Estados. O sea, es un problema integral y habría que reflexionar si nuestras leyes internas, en este caso la Ley de Procedimientos Administrativos, pues cumple de una u otra manera ese papel de advertirle a las autoridades o de informar a las autoridades la forma como deben cumplir con las obligaciones internacionales del Estado. O sea, es un tema complejo, es un tema amplio, es un tema absolutamente de actualidad, que lo único que me lleva de entrada es a sostenerles que no podemos seguir creyendo que el derecho administrativo es una disciplina absoluta, encerrada, con todas las posibilidades ya agotadas internamente, sino que estamos hablando de un fenómeno de integración permanente. Luego, en este esquema que les he traído a ustedes, nuestro punto de partida está en hablar de esas intimidades constitucionales del concepto de derecho administrativo. Intimidades constitucionales, ¿por qué? Por lo que les acabo de plantear. Bajo una concepción no cerrada, evidentemente, la configuración del ordenamiento jurídico pues deviene de la Constitución y cualquier respuesta que demos en relación con el concepto de derecho administrativo inevitablemente compromete las estructuras constitucionales. Y no solamente las estructuras normativas, no estoy aquí pues pensando en una visión fotográfica de carácter positivista, sino de qué manera esa administración se integra también a los principios, corresponde a la principalística que ha servido para edificar el orden constitucional e igualmente si refleja o no los valores que nuestros ordenamientos quieren que se desarrollen y que sean los rectores en el comportamiento de la administración pública. Luego hace parte de la intimidad de la Constitución. Y en estos cuestionamientos que hacemos, constitucionalización del derecho administrativo de la Constitución, les diría, mi respuesta es la segunda, es el derecho administrativo de la Constitución. Y no podemos nos podemos ubicar al otro lado de pensar que es que el derecho administrativo está corriendo para coger hombre, eso es ver un régimen, eso es tener una concepción de ordenamiento jurídico fraccionada, lo cual rompe totalmente una idea sistemática de lo que debe ser realmente el ordenamiento jurídico. Y nos rompe también otros paradigmas de pensar que la ley es la ley y la Constitución es la Constitución y que cada cual va por su lado, que es una idea ya revaluada totalmente en la doctrina, en la concepción del derecho, donde el gran esfuerzo que se debe hacer es precisamente el contrario, es verificar de qué manera funcionamos dentro del sistema constitucional, de qué manera nuestra disciplina, el derecho administrativo, es realmente una respuesta a los presupuestos constitucionales y modernamente también una respuesta a los presupuestos convencionales. Esa es un poco la respuesta anticipada que le daría a esta inquietud que ustedes plantean. Ahora, como me piden que me refiera al ordenamiento jurídico colombiano, le diría, nuestra ley de procedimientos administrativos da una respuesta en este sentido. Si ustedes verifican la ley de procedimientos, hacen un trabajito de derecho comparado, verifican nuestra ley de procedimientos administrativos, la ley 1437 del año 2011, que decía el profesor Aldo, que la mencionaba al inicio de las conferencias, hay una disposición clave, que es el artículo 3º, muy importante, que le dice a la administración pública que todo su funcionamiento, que todas sus actuaciones, que todas las normas contenidas en esa ley, normas de procedimiento, en su primera parte que se refieren al procedimiento propiamente administrativo, a las actuaciones administrativas, debe desarrollarse, debe cumplirse conforme a los principios constitucionales, conforme a la preceptiva constitucional. O sea, es un problema material de
cumplimiento de la Constitución y no un problema formal de verificación de si alguna de las instituciones contenidas en la ley de procedimientos está señalada en la Constitución, que es un problema formal de un extremo positivismo que no es el que se quiere. La ley manda precisamente a que exista una armoniosa articulación en el comportamiento de la administración que tiene que hacerse sobre bases constitucionales. O sea, tenemos desde el punto de vista legal ya una respuesta a este problema y la respuesta, ustedes pueden darse cuenta, va por el lado de entender que el derecho administrativo es un derecho de la Constitución y no un derecho que le compite a la Constitución, porque esa idea no es una idea correcta dentro de una estructura de Estado de Derecho. Sería una idea absolutamente perjudicial y eso tendría unas consecuencias gravísimas en relación, por ejemplo, con el control. De la perspectiva práctica del control significaría entonces que existe un simple control de legalidad y que el juez, cuando verifica el comportamiento de la administración, tiene que cerrar los ojos frente a posiciones eventualmente inconstitucionales de la administración, arbitrarias de la administración, que rompan precisamente la columna vertebral de la Constitución. Entonces, sobre eso tendríamos que hacer silencio porque la administración actuó legalmente. Fíjense las incoherencias a que podría llegar nuestro sistema. Cuando un sistema verdaderamente de control hace que el control sea integral, de verificación total del comportamiento de la administración, de las decisiones de la administración, no solamente en relación con la ley, sino también con el escenario configurador constitucional y les advertía también con el escenario del cumplimiento de los mínimos convencionales a que nuestros países se hayan comprometido. ¿De dónde viene esta discusión y por qué la traigo? ¿Por qué un poco la planteo y por qué surge? Si ustedes hacen un recorrido dentro de las grandes dificultades históricas que hemos tenido en el derecho administrativo para estructurar un concepto de derecho administrativo, se van a dar cuenta de todo lo que la doctrina ha planteado desde el mismo momento en que los revolucionarios franceses pues llevan a incrustar el concepto o el tema del derecho administrativo como derecho de la administración. Ahí los remito a ustedes al interesante trabajo del profesor García Enterría sobre Revolución Francesa y Administración Contemporánea, donde nos muestra precisamente esos escenarios, y a los trabajos del profesor Juan Alfonso Santamaría Pastor sobre el surgimiento del concepto de acto administrativo. Ahí ustedes pueden significar más o menos esta época en la cual se habla sin sentido y sin contenido de la existencia de un derecho de la administración en un escenario de una revolución, de unos revolucionarios un poco egocéntricos de pensar que ellos eran el poder absoluto y el ombligo del ordenamiento jurídico y postulan el derecho para la administración, como lo señala García Enterría, en una clara disidencia a los principios revolucionarios, fundamentalmente al principio de la separación de poderes. Y desde ahí para acá viene toda esa búsqueda de la sustantividad de la disciplina. Tratar de buscarle el pedigrí al derecho administrativo históricamente. Entonces hemos tenido cuantas teorías pues se han esbozado durante estos años, partiendo de teorías eminentemente de carácter estrictamente de derecho, de concepciones, de respuestas jurídicas, ¿sí?, en relación con criterio orgánico, criterio material, otras mucho más atractivas desde el punto de vista sociológico, la teoría de los servicios públicos, la teoría de la procura existencial, la teoría de los fines del Estado, otras mucho más normativas, que en parte tocan con todas estas discusiones que estamos viendo, la teoría que él señala, la aplicación de la teoría pura del derecho, en los niveles de creación normativa, donde el derecho administrativo sería una instancia de creación normativa diferente al de la Constitución y por lo tanto daría posibilidades a este tipo de lecturas, aunque Kelsen nunca lo pensó en ese sentido, ¿sí? U otras, las teorías economicistas, que en parte hacía referencia el profesor Jesús en su exposición de esta mañana. La exposición de esta mañana del tema de la regulación es un problema derivado de una concepción específica del derecho administrativo ubicada en los economicistas o neoliberales que plantean toda una revolución en la forma de entender el derecho de la administración como un derecho excepcional y no como una regla general en las relaciones con los administrados. Entonces aparece todo el tema de la regulación con todas estas dificultades y técnicas que se están planteando.
o el tema del derecho administrativo visto bajo los escenarios del Estado social y democrático de derecho, que es el propio de nuestras constituciones, donde se dice precisamente y se llega a la conclusión de que el derecho administrativo no puede ser un derecho aislado para una administración independiente, sino que esa administración ejerce unas funciones que hacen parte de una estructura jurídica y que esa estructura jurídica tiene como su punto inicial la constitución política que a su vez tiene que haber brevado pues, en la fuente del derecho internacional, fundamentalmente en los tratados o en el derecho internacional consuetudinario. Ya mañana cuando hablemos de las fuentes, que es otro tema que nos han propuesto acá, vemos el impacto que tiene, por ejemplo, el derecho internacional en el manejo de fuentes a propósito de la costumbre. ¿Sí? Si la costumbre es fuente o no del derecho administrativo, depende de dónde la esté mirando. Si la está mirando a derecho interno, posiblemente no, pero está mirando desde el punto del derecho internacional, posiblemente sí. Y ahí tenemos una serie de discusiones, pero bueno, es en ese escenario donde se plantea eso. Entonces, como respuesta a ese interrogante de cuál es el derecho administrativo y cómo está hecho y cómo se nos articula dentro de todo el sistema del ordenamiento jurídico, hemos planteado en nuestros trabajos una idea, este es el numeral 179 del Compendio de Derecho Administrativo, donde analizamos el tema, donde hacemos una propuesta específica de concepto de derecho administrativo y fíjense ustedes cómo terminamos vinculándola a todo el problema del derecho constitucional y convencional. Decimos en ese documento como referencial para la discusión de hoy, dice operativamente, es un concepto operativo, aquí no pretendemos ser pontífices en el derecho administrativo, ya les he dicho que históricamente hemos tenido muchas ideas de lo que es un concepto de derecho administrativo, no hay unanimidad en el tema, es un tema, llamémoslo así, conflictivo permanentemente, depende de la formación ideológica del profesor con el cual estemos discutiendo el concepto de derecho administrativo. Pero operativamente podemos plantear lo siguiente para ubicar el tema del derecho constitucional. Dice, es así como operativamente y dentro de esta concepción entendemos por derecho administrativo como el subsistema del ordenamiento jurídico que tiene por objeto el conocimiento y la regulación jurídica de los órganos públicos o particulares, de los sujetos públicos o particulares y funciones públicas administrativas de la administración pública, ¿sí? Que está a cargo, funciones administrativas por órganos, funciones administrativas por sujetos públicos o privados y de sus relaciones con el asociado y la comunidad. Es decir, no desconocemos que ese derecho surge en un momento histórico para regular la administración. Inicialmente el Poder Ejecutivo, pero digámoslo así, en su evolución para regular la administración en todas sus complejidades, sea órganos, sean sujetos que desempeñen funciones administrativas, es el derecho de ese esquema. Además, es un derecho que se ocupa de las relaciones entre todos esos señores, órganos, sujetos, con nosotros, con los particulares, con los ciudadanos, o con el colectivo, como modernamente se viene planteando, porque ya no es solamente un tema de discusión en el derecho administrativo de derechos subjetivos, sino también de derechos colectivos. Entonces, toda esa problemática, decimos, sí, vamos a aceptar, no voy a entrar a discutir con los teóricos, no voy a entrar a desconocer que existe la disciplina y que tiene en parte ese objeto, pero viene un condicionante muy interesante dentro del planteamiento que hacemos en relación con el ordenamiento al cual depende dentro del sistema jurídico. Dice, bajo el contexto, propósitos, finalidades, principios y valores fundantes y sustentadores del Estado constitucional. La administración pública en ninguno de nuestros países son repúblicas independientes. No tienen un nivel de autonomía como para predicar que su orden jurídico está por fuera del orden constitucional. Todo lo contrario, hacen parte del orden constitucional y los propósitos, finalidades, principios que materializan en sus relaciones con los particulares, con las personas, con el colectivo, son todos principios diseñados en ese gran compromiso que tenemos en nuestros estados de derechos, que es el orden constitucional, la constitución política vista desde la perspectiva material. Repito, bajo el contexto, propósito, finalidades, principios y valores fundantes y sustentadores del Estado constitucional. Pero no un Estado constitucional tampoco aislado, porque nuestros países no son dentro de la comunidad internacional
pequeños feudos independientes unos de otros. Existen compromisos inevitables derivados del derecho internacional consuetudinario y del derecho de los tratados, fundamentalmente en materia de derechos humanos, que hacen que el tema constitucional esté permeado permanentemente por esos compromisos internacionales, por esos mínimos internacionales, para hablar un solo lenguaje y un poco dentro de la idea de Kant, buscando una identificación en procura de una identidad o de una ciudadanía universal, ¿sí?, que se pretende que exista a nivel constitucional, sea permeado el tema constitucional con esos mínimos y a partir de la Constitución pues todo el ordenamiento interno. Entonces sostenemos adecuado a parámetros y estándares convencionales. Ahí hay un trabajo irremediablemente de articulación. No voy a entrar a discutir cuál es el sistema de articulación que crea nuestra Constitución política. Lo importante es admitir que existe y no colocarnos pues en un contexto de aislacionismo en relación con los compromisos internacionales. Y ahí entra también a jugar pues toda la dogmática tradicional del derecho administrativo. Todo lo que planteaba, por ejemplo, Kant, todos los trabajos de Kant, principalmente el tema de la paz perpetua, pero también los trabajos de Kelsen. Revivamos a Kelsen en esta discusión. Fíjense cómo uno de los grandes pensadores de la teoría del Estado, mismo Kelsen, nos dice que esto tiene que ser así porque no podemos vivir en un mundo integrado con conceptos de soberanía absoluta, sino que la soberanía debe ceder inevitablemente ante los compromisos internacionales y sobre todo cuando está de por medio la satisfacción de intereses que están más allá del orden de los países. Entonces ahí hay que volver a pensarlo y eso tiene una incidencia absolutamente directa en la función administrativa, si entendemos que la función administrativa pues es la que va a concretar evidentemente los presupuestos constitucionales. Y sería una respuesta adicional para decirles, no pensemos más en ese derecho administrativo independiente que no existe, todo lo contrario, es un derecho administrativo que hace parte de un gran sistema donde tenemos la configuración constitucional, pero también tenemos los compromisos internacionales. Entonces dice, ¿y todo eso para qué? ¿Para dar conferencia de derecho administrativo? No, eso tiene una finalidad concreta y es consolidar lo que todos queremos cuando vivimos en nuestros países, en nuestras sociedades, que exista una buena administración, que realmente se satisfagan nuestros ideales y las obligaciones que la administración tiene, la forma como tiene que cumplirle al colectivo y a las personas se concrete efectivamente. Esas dificultades enormes en los divorcios que existen entre el funcionamiento de la administración y los propósitos de vivir dentro de un colectivo, de garantizar la paz, pues tan solo se pueden hacer a través de realmente materializar la buena administración. Entonces, fíjense cómo dentro del contexto mismo de derecho administrativo que proponemos, pues está envuelta toda esta problemática de si estamos sujetos o no al orden constitucional. Históricamente, pues, obviamente, pues vamos a tener ahí unos escenarios muy interesantes, bajo visiones ya recogidas en el ámbito del derecho, bajo doctrinas que predicaban el absolutismo de la ley, bajo escenarios de la ley como voluntad general y por lo tanto la gran hacedora del comportamiento de la administración, incluso con un tema que se discute mucho, sí, y que tiene que ver con la regulación cero que le escuchaba al profesor Jesús hoy. Y es, si no hay en esos escenarios antiguos y afortunadamente revaluados, si no hay ley no se cumple la Constitución. Si no hay ley que reglamente, entonces la administración no tiene competencias. Eso es un absurdo jurídico porque la Constitución tiene fuerza normativa y el compromiso de las autoridades es darle aplicación a la Constitución. O sea, no existiría eventualmente esa ruptura. Y si no hay regulación constitucional, o sea, regulación legal, regulación cero, pues sencillamente opera el texto constitucional. Y las mejores decisiones serían aquellas que no tendrían el intermediario de la ley, sino que acatan y materializan directamente los presupuestos constitucionales, sean normativos o de principios. Esa es la administración que actúa materialmente.
Esa es la administración que realmente sabe entender para qué existe dentro del contexto de un Estado constitucional. En algunas de las apreciaciones que hacemos para sustentar esta tesis que les he expuesto aquí rápidamente en nuestro trabajo, sostenemos lo siguiente. Dice, en consecuencia, como se ha dejado plasmado en los numerales anteriores, después de que hacemos toda una evolución de la problemática del concepto, donde realmente la única teoría que se ocupa de vincularnos es la teoría del Estado constitucional, porque los anteriores no hacían mención al tema, no era una preocupación de la teoría de los servicios públicos, aunque pues León Duguay pues, en su obra predica la confederación de servicios públicos como justificante del poder y la soberanía, pero no era un problema constitucional. Dice, abordar el concepto de derecho administrativo ha sido uno de los más complejos problemas de la doctrina en todos los tiempos. Los grandes puntos de divergencia de la teoría del derecho administrativo se centran precisamente en las múltiples y variadas sustentaciones y concepciones ideológicas en que se fundan los conceptos que se adoptan de la disciplina. En cuanto disciplina circunscrita al ámbito de la administración pública y de la función administrativa que de ella se desprende. Esta calamitosa situación de teorías que van y teorías que vienen, calificada por algunos como una cruz jurídica, un cruz juris para los estudiosos del derecho administrativo, obedece no solo a las circunstancias en que surge la disciplina, en los fogosos momentos cruciales del triunfo de la Revolución Francesa, sino también al carácter dialéctico y cambiante de los contenidos y las materias propias en cada momento de la historia del Estado, la administración y el derecho administrativo, asunto que los hace heterogéneos y mutables de imposible conceptualización única. Por eso nuestro concepto es un concepto operativo, un poco para que piensen, para que reflexionen, no para que lo pontifiquen ni lo recen todos los días. Este juego simultáneo de los criterios tradicionales de conceptualización del derecho administrativo están irremediablemente determinados por los elementos sustanciales con que la Constitución política compromete a la administración. Ahí viene nuestra respuesta. Lo que lleva a la configuración de una función pública administrativa material y por lo tanto a entender ambos fenómenos vinculados a los propósitos y finalidades del ordenamiento jurídico superior. En este sentido, el concepto de derecho administrativo debe comprender, como parte de su descripción, el cumplimiento de los cometidos propios del Estado constitucional, soportados en sus bases estructuradoras y en los principios y valores que de la misma se desprenden. De allí que resulte imposible un concepto que no se nutra de estas constantes ideológicas y filosóficas. ¿Cuáles serían básicamente? Una administración que está sujeta al Estado de Derecho, una administración que está sujeta al Estado social de Derecho, una administración que compromete y que cumple con los propósitos de la organización territorial, sea Estado federal, Estado unitario, etcétera. Una administración comprometida igualmente en el tema de los compromisos internacionales, porque hay una fuente inevitable que se refiere precisamente a la integración y a la respuesta que se da en los países a nivel de autoridades internas por parte de sus autoridades, lo que correspondería más o menos al artículo 2 de nuestra Convención Americana de Derechos Humanos. Y por último, una base trascendente importante que muchas veces se olvida en todos los procedimientos administrativos, el tema de la base del Estado democrático. Nuestros procedimientos administrativos son fundamentalmente participativos y la participación no es otra cosa que una estructura derivada del concepto de Estado democrático. Garantizar la presencia de las partes previa a la adopción de la decisión, por ejemplo, la posibilidad de impugnación, la posibilidad de concurrencia de terceros. Todo ese discurso que tradicionalmente lo vemos con un carácter meramente formal, no es otra cosa que la materialización de la base constitucional del Estado democrático y obviamente únanlo con el concepto mismo de Estado de Derecho. Es así como operativamente dentro de esta concepción entendemos el derecho administrativo como el subsistema del ordenamiento jurídico. Bueno, ahí ya explicamos
porque es el subtema del ordenamiento jurídico y porque se cumplen integralmente con todos los principios constitucionales, en solución de problemas elementales que muchas veces uno mira ahí un poco para ejemplarizar, para darles algunos ejemplos. Temas vitales de la ley de procedimientos administrativos nuestras, que creo que pronto puede ser un tema también vital de la ley en Costa Rica o en cualquiera de nuestros países. El tema de los actos reglados y actos discrecionales. ¿Cómo resolvemos el problema? ¿Cuándo la administración actúa bajo escenarios de regla o extrema o cuándo actúa en escenarios de menos regulación, menos regla, de escenarios discrecionales? ¿Cómo resolvemos las dificultades que tiene la administración para adoptar una decisión en un escenario discrecional? Es un tema constitucional, es un tema de principios, es un tema que compromete proporcionalidad, que es de la esencia misma del funcionamiento de la estructura constitucional, la no agresión excesiva de los derechos subjetivos cuando se deba tomar una decisión, sean subjetivos individuales, sean subjetivos colectivos. Tema de la ponderación, todos los debates que puede existir. ¿Cómo debo integrarme a la administración constitucionalmente? Que es otra discusión. Vean ustedes, les hacía mención a nuestro artículo 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que dice que siempre toda norma de la ley debe ir cogidita de la mano del principio constitucional. Eso plantea otra discusión muy interesante, que obviamente no nos trajeron hoy para esa discusión, pero daría para plantearla, y eso ahí se desgarran las camisas y se despelucan cuando entramos en la discusión. ¿Es el derecho administrativo un derecho de estirpe estrictamente positivista? ¿La administración está sujeta exclusivamente a la norma o debe materializar el principio? Pues de acuerdo con mi exposición, pues vean ustedes que yo me estoy yendo por la principalística, lo cual tiene pues el trasfondo de una constitución material y por lo tanto de una administración que actúa resolviendo problemas materialmente y no de una administración que escasamente sabe leer y escribir y entonces adopta decisiones sujetas a la regla. ¿Sí? Esa es la discusión, que se deviene también de un problema constitucional, de una visión constitucional en lo que ahora pues despectivamente denominan neoconstitucionalismo. No es un problema pues de los debates entre Boris Working y Harry Working, ni entre Kelsen y otros constitucionalistas, sino que es un problema de la realidad de la administración. Nuestros ordenamientos jurídicos vienen sosteniendo la principalística desde hace muchos años, o sea, de cumplimiento material de los preceptos constitucionales y convencionales. ¿Cómo estamos de tiempo, profesor? 15 minutos. Bueno, muy bien. Voy a hacerles entonces un resumen ya para finalizar. Tranquilo. Veamos estas ideas finales para culminar mi presentación. Dice, esta tensión de quienes ven al derecho administrativo por allá aislado, perdido, autónomo, dice, la tensión suscitada por las carencias sustanciales de la administración pública y por lo tanto de su derecho, el administrativo adquiere nuevas connotaciones y si se quiere encuentra posibles canales de desahogo si entendemos que ambos fenómenos deben ser analizados y conceptualizados por lo menos en todo estado que se califique materialmente de constitucional, precisamente de frente a ese ordenamiento jurídico superior, es decir, con sujeción y sumisión a su preceptiva y principios fundamentales, con amplia sustentación de sus bases edificadoras del orden constitucional, visto y entendido siempre en sentido dinámico, teleológico, acorde con la crisis, conflictos y riesgos de toda índole que le corresponde enfrentar al Estado a través de la administración pública, propiciando para estos efectos precisamente fórmulas de discreción administrativa. Bajo bajo el entendido de que la Constitución política configura el marco de sujeción, organización y ejercicio de todas las funciones propias de los poderes públicos, con mayor razón del poder administrativo en cuya entraña se consolida el ejercicio de la función pública administrativa que le es propia y connatural a la administración pública y por lo tanto irradia y determina sustancialmente el régimen jurídico que se predica de ella, es decir, el derecho administrativo. Aproximarse entonces a los conceptos de administración pública en su dinámica funcional y al derecho administrativo en cuanto sistema jurídico de aquella
implica ante todo abordar como premisa básica la teorética del Estado constitucional en general y sumirse de manera concreta en sus bases constructivas. Ya les dije, Estado de Derecho, Estado social, Estado democrático, Estado unitario, integración y convencionalidad. Al igual que en los principios y valores que soportan cada uno de ellos en el marco constitucional, lo que nos proporciona un agregado importante de elementos que al ser analizados en conjunto nos permiten visualizar unas claras líneas materiales que facilitan una aproximación a la verificación de su contenido sustancial de los conceptos que nos ocupan, que no pueden ser otros que el de una administración realmente constitucional, activista de la Constitución. Esto es a la aceptación, por lo menos como premisa de trabajo frente a las dificultades advertidas, de la existencia real, material y concreta de un marco funcional propio de la administración pública derivado de la Constitución política que le da realidad sustancial a la misma y demarca los contenidos del régimen jurídico que pretende aplicársela en cualquier momento y lugar. Así las cosas, podemos afirmar entonces que cualquier aproximación a los elementos definidores del concepto de administración pública y por lo tanto derecho administrativo deben estar en cuanto tiene que ver con sus contenidos de manera irremediable referidos entre otros a los siguientes aspectos de la Constitución. Y aquí tratamos pues de hacer un resumen de cuáles serían esos aspectos neurálgicos donde actúa es la administración pública y no el Poder Judicial o no otros poderes diferentes del Estado. Dice, reconocimiento del poder instituido, a la aceptación de la distribución más o menos homogénea de funciones, que es lo propio de una división de poderes. La administración pública hace parte, integra el concepto de división de poderes y por lo tanto, siendo un principio constitucional predicable del concepto de Estado de Derecho, pues la conexión inmediata de la operatividad de la administración no es otra que la Constitución política bajo el escenario de división de poderes. Del respeto connatural al hombre y sus derechos, subjetivos fundamentales y constitucionales y con igual magnitud y trascendencia los del conjunto social, derechos colectivos que implican el desarrollo y eficacia de todos los instrumentos tendientes al reconocimiento y garantías. Es una falsa creencia en nuestros países de que los derechos los defiende el Poder Judicial. Los derechos humanos o los derechos fundamentales y los demás derechos que puedan corresponderle a las personas deben estar plenamente garantizados en el accionar de la administración. Para no ir muy lejos, debido proceso de la esencia misma de nuestra ley de procedimientos administrativos. Y es una exigencia además no solo constitucional, no conozco la Constitución, bueno, he hecho algunos trabajos sobre la Constitución de Costa Rica, pero a propósito de derechos humanos, pero si nos vamos a los mínimos convencionales que deben ser respetados constitucionalmente y por vía del artículo 2 de la Convención Americana, aplicadas por cualquier autoridad administrativa en nuestros países, ejerciendo el que denominan algunos control de convencionalidad, lean el artículo 8 de la Convención Americana. Debe garantizarse no solamente en el ejercicio de la función judicial. O sea, diría yo, la ley de procedimientos no es solamente un fenómeno de legalidad o de desarrollo del principio de legalidad, sino entre otros y principalmente el del debido proceso con todas las garantías que eso implica. Eso deviene de lectura constitucional. La sumisión del poder en todos sus aspectos al ordenamiento jurídico, en cuyas cúspides se conoce la Constitución, la Constitución y todos los desarrollos. Es un poder constituido, derivado y que tiene conexión directa con la Constitución. El desarrollo con sujeción al ordenamiento jurídico entre los marcos conformadores del constituyente y el legislador de las atribuciones el tema que veíamos, que el profesor Jesús expuso aquí con detenimiento. Yo estaba pensando un poco en ese momento y decía, es que la mejor regulación es aquella que acoge el ordenamiento jurídico, que respeta la Constitución. ¿Sí? Todo este tema de la reforma, de las revisiones a las regulaciones, sí es muy importante, son pertinentes porque las economías son variables y la regulación tiene que ver con la economía.
pero de ninguna manera es el empoderamiento a unas autoridades administrativas para que desbaraten el ordenamiento jurídico. Entonces aquí viene un presupuesto constitucional muy interesante de la administración en cuanto a este tema de la regulación. Dice, al desarrollo con sujeción al ordenamiento jurídico y dentro de los marcos conformadores del constituyente y legislador de las atribuciones de reglamentación, regulación, ordenación en procura de satisfacción y cumplimiento de los grandes propósitos y cometidos constitucionales. Yo no me imagino una autoridad reguladora, ¿sí?, absolutamente independiente y soberana. No me cabe en la cabeza. Me la imagino regulando conforme a la Constitución y a las bases estructuradoras del orden constitucional, por más órganos de regulación económicas que sean. Ahí no podemos perder el horizonte. Son entes instituidos y por lo tanto respetuosos de la cúspide de la estructuración, de la configuración del ordenamiento jurídico como es el orden constitucional y convencional. Otro, al desarrollo efectivo del régimen de responsabilidad, que no se agote en la simple responsabilidad personal. No puedo entender una administración pública, por ejemplo en este tema de reflexiones, irresponsable, donde todas las arbitrariedades, donde todo el comportamiento irregular, donde la violación de los derechos cuando sucede se los atribuyan al servidor público. Realmente un régimen constitucional de responsabilidad del Estado, que más de responsabilidad del Estado es un régimen de víctimas porque va a proteger a las víctimas de la administración cuando actúa de manera grosera violando los derechos humanos o violando los derechos fundamentales, pues es propio de un Estado constitucional, de lo contrario sería la negación del Estado constitucional y a ninguno de nosotros nos cabe en la cabeza pues que la administración venga con esos pretextos. Claro que ahora todos estos gobiernos autoritarios que están de moda están predicando es la responsabilidad individual de los servidores públicos, o sea, claven al servidor público y yo salgo indemne de cualquier discusión sobre responsabilidad. O sea, se está planteando ya por algunos gobiernos de algunos países el desbaratar el Estado constitucional, ¿sí?, con argumentos economicistas del valor de las sentencias. Y habilitar entonces una especie de licencia de corso para que se cometa toda irregularidad y nadie va a responder. El Estado tiene que responder. Bueno, y si no responde nacionalmente, pues tendrá que responder ante los tribunales internacionales. Bueno, o no se acaba el orden internacional tampoco, ¿no? Bueno, en fin, acá tengo una serie de presupuestos, son como 15 variables que podemos utilizar para verificar si realmente la administración está actuando dentro del contexto de la Constitución y sumida en el respeto al orden convencional. En la conferencia sobre fuentes, que creo que es mañana, pues ya ahondaré más en estos temas, porque ahí puedo profundizar un poco más en la incidencia del orden convencional, que es el primer presupuesto que traemos en el manejo de fuentes, que yo más que fuente lo que manejo es manejo el concepto de sistema de ordenamiento jurídico, un poco para entender esta discusión. Y otras entre comillas, fuentes también, que es el tema que me piden específicamente que me pronuncie, que es el tema de la jurisprudencia, que yo lo miro más bien desde la perspectiva del precedente. Tenemos precedentes administrativos, tenemos precedentes judiciales, son o no vinculantes los precedentes y además los precedentes convencionales. Ahí hay toda una problemática muy interesante para la administración. Le agradezco mucho a ustedes y al señor presidente de la mesa por esta oportunidad. Ahí les dejo algunas inquietudes sobre este tema. Muchas gracias.